Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con lo que dejamos la clase pasada. Recuerden que estamos analizando el problema del flujo transitorio en una tubería. Continuemos. Tenemos esta tubería por la que inicialmente se encuentra un fluido en reposo. Al tiempo cero, activamos una bomba. Eso significa que actúa un gradiente de presión que estamos considerando constante, que aquí está colocado. Delta P en L, ¿lo recuerdan? Es P1 menos P2 sobre L. Aquí está en el sistema, P1, P2. P1 es una presión mayor que P2, lo que hace que el fluido se mueva hacia la derecha. Aquí está el sistema coordenado, coordenadas cilíndricas. El movimiento es en dirección positiva de Z. El radio de la tubería es R mayúscula y la longitud de la sección que estamos analizando es L mayúscula. También ya habíamos analizado antes el proceso estacionario y habíamos determinado que el perfil que se genera es un perfil parabólico y al centro encontramos la velocidad máxima. Muy bien. Entonces, Bz, que es la componente de la velocidad que sobrevive, es función de la posición en R, es decir, no es la misma en el centro que conforme yo me acerco a las paredes de la tubería. Justamente en las paredes, la velocidad es 0 por condición de adherencia. Entonces, depende de la posición en R la velocidad y depende del tiempo, porque enciendo la bomba, el fluido empieza a moverse y pasará un tiempo antes de que llegue al estado estacionario y describa el perfil parabólico que ya determinamos para estado estacionario. La ecuación que gobierna es esta que tengo aquí abajo, que recuerden, planteamos las ecuaciones de movimiento en las tres direcciones R, θ y z, de ahí sacamos información y nos quedamos exclusivamente con la ecuación en dirección de z, de la dirección del movimiento. ¿Qué es esta? Es una ecuación parcial. Tenemos la parcial de la velocidad en dirección z respecto al tiempo igualado a delta p sobre rho l, tenemos el gradiente dividido sobre la densidad, más nu, que recuerden nu es mu, la viscosidad, sobre rho, la densidad. Este término es el coeficiente difusivo de momentum, también le llaman algunos viscosidad cinemática. Y está multiplicado por 1 sobre r, la parcial de respecto a r, de r por la parcial de bz respecto a r. Y esta es la ecuación que resolvimos la clase pasada. Las condiciones son 3. 2 de frontera, una inicial, que ya habíamos dicho que cuando yo desarrollo este término obtengo una segunda derivada respecto a r, quiere decir que necesito integrar dos veces, por eso necesito dos condiciones para r, dos condiciones de frontera, y tengo una derivada de primer orden respecto al tiempo, es decir, una condición inicial es lo que voy a necesitar. La primera condición de frontera es en r igual a 0, es decir, en el centro de la tubería, la velocidad en dirección z debe ser finita. Aquí adquiere un significado más importante. Cuando resolvimos el estado estacionario, determinamos que esa velocidad finita era la velocidad máxima que alcanza en el proceso. Pero esta velocidad ahora la tengo que dejar como finita porque la velocidad puede ser que sí sea mayor al centro, pero tendrá que desarrollarse hasta alcanzar el valor máximo. Entonces, simplemente especifico que es finita. La segunda condición de frontera es en R igual a R mayúscula, es decir, que hacia donde yo me mueva, estoy sobre la pared de la tubería. Por condición de adherencia, ya habíamos dicho, la velocidad es igual a 0. Y la tercera, la condición inicial, en t igual a 0, la velocidad en z es igual a 0. No hay movimiento. Una vez que aprendo la bomba,
empieza el movimiento. Antes no. Recuerden que para poder resolver esta ecuación diferencial, partimos de una propuesta de la siguiente forma. Bz, que es la que estoy buscando, que es función de r y de t, es igual a bz infinito, que es función exclusivamente de r, menos bzt, que es función de r y de t. Dijimos que en esta propuesta bz infinito ya la conozco, es la solución en estado estacionario que habíamos obtenido hace 2 clases y que estoy colocando nuevamente aquí. Bz infinito es delta p r cuadrada sobre 4 mu l, que determinamos esto es la velocidad máxima, por eso en el siguiente paso lo sustituí por Vmax, por 1 menos r minúscula, la variable, sobre r mayúscula, el radio de la tubería, todo esto elevado al cuadrado, que describe el perfil parabólico que teníamos arriba. Muy bien, entonces en la propuesta definida con esta diferencia, bz infinito ya la tengo. Dijimos que lo que me hacía falta era bzt y en cuanto yo la tuviera, simplemente las resto y obtengo la bz completa, que es la que me interesa desde el inicio. Cuando sustituimos esta solución propuesta en la ecuación diferencial, la convertimos en una ecuación exclusivamente para bzt, justamente la variable que me hacía falta o la expresión que me hacía falta para terminar el problema. Una vez que hicimos eso, ¿lo recuerdan? Teníamos todavía una ecuación diferencial parcial, así que propusimos una forma para bzt como el producto de 2 funciones. Dijimos que esa técnica se conoce como variables separables. Entonces, o separación de variables, más bien. Separación de variables, perdón. Y la propusimos como el producto de una función f, que dependía de r, y una función g, que dependía de t. El producto de esas dos, entonces, sustituimos en la ecuación diferencial que resultaba, y lo que logramos fue separarla, una sola ecuación parcial, en 2 ecuaciones diferenciales ordinarias, una para f y una para g. Resolvimos la de g, nos quedó una expresión exponencial, resolvimos la de r, que quedó en términos de la función de Bessel y de los ceros de la función de Bessel. Muy bien. La expresión que obtuvimos es esta, precisamente porque quedó en términos de los ceros de la función de Bessel. Bueno, esto de los ceros nos dimos cuenta una vez que evaluamos las primeras 2 condiciones, la condición 1, la condición 2, que son las condiciones de frontera. Vimos que quedaba en términos de lambda n, aquí lo tengo señalado. Lambda n son los ceros de J0, son los valores en los cuales la función J0 se hace 0. Entonces, como las funciones de Bessel son periódicas, atraviesan una cantidad infinita de veces el eje, entonces, por principio de superposición, la solución completa la propusimos como la suma desde n igual a 1 hasta infinito, k subíndice n, la exponencial de menos lambda n cuadrada, nu sobre r cuadrada t, j0, de lambda n por r sobre r. Y dijimos que nos hace falta ahora evaluar las k subíndice n. Pero para eso todavía tenemos una condición disponible, la condición inicial. Y vamos a utilizarla. Muy bien. Aquí abajo puse algunas de las conclusiones a las que llegamos. J0, que es la función de Bessel de primera clase. Recuerden que la segunda clase es y mayúscula. De orden 0. Lambda subíndice n, ya lo dijimos, son las raíces de J0. Es decir, que cuando yo evalúo J0 en lambda n, esta expresión se hace 0. Y encontramos 2 variables adimensionales, que no era necesario proponerlas. Salieron naturalmente de la resolución del problema.
R asterisco, que es R sobre R, que podemos ver aparece aquí en el argumento de la función de Bessel y en la solución estacionaria también aparece. Es el término que está elevado al cuadrado. Y T asterisco, un tiempo adimensional que aparece exclusivamente en la solución transitoria, aquí en la exponencial justamente, que es el producto de T, la variable, por nu sobre R cuadrada. Nu, el coeficiente difusivo, R cuadrada, el radio de la tubería al cuadrado, que dijimos todo este término tiene dimensiones de 1 sobre tiempo, lo que definía el tiempo adimensional asociado al proceso difusivo y le llamamos T asterisco. También reescribimos aquí las soluciones que tengo arriba utilizando estas dos variables adimensionales, por eso queda Bz infinito como B máxima, que ya sabemos es delta PR cuadrada sobre 4 mu L multiplicado por 1 menos R asterisco. Y la solución transitoria, como la suma desde 1 hasta infinito, Kn, la exponencial de menos lambda n cuadrada, por T asterisco, por J0 de lambda n R asterisco. Estas son las soluciones en términos de las variables adimensionales. Dijimos que también no lo escribí aquí, pero recuerden que, por ejemplo, para la solución estacionaria, este término entre paréntesis no tiene dimensiones. Las dimensiones de velocidad están en la velocidad máxima. Por eso cuando dividimos Bz infinito entre B máxima, obtuvimos una velocidad adimensional, que por ahora no la voy a escribir, la voy a dejar para el final. También en la expresión transitoria, abajo, estos términos que acompañan a las k subíndice n no tienen dimensiones. Quiere decir que las dimensiones de velocidad están contenidas en las k subíndice n. Muy bien, ahora sí, continuamos. Voy a evaluar las constantes con la condición inicial. Tengo la tercera condición, es en t igual a 0, la velocidad en z es igual a 0. Eso significa que 0 es igual a Bz infinito menos Bzt, porque recuerden, la propuesta de la que partimos es esta diferencia. Entonces, si esta expresión se hace 0, quiere decir que estas dos expresiones, Bz estacionaria menos Bz transitoria, tienen que ser, más bien las dos expresiones tienen que ser iguales, porque al restarlas me tiene que dar 0. Y justo eso es lo que escribí aquí, que Bz0 es igual a Bz infinito menos Bzt, lo que implica que la velocidad estacionaria es igual a la velocidad transitoria al tiempo igual a 0. Entonces, esto es importante hacerlo porque la expresión en donde voy a evaluar las constantes está escrita para Bzt, no para Bz. Por eso necesito convertirla, esta condición, a una condición para Bzt. Aquí está. Entonces sustituyo, en vez de Bzt, me va a quedar Bz infinito, porque ya dijimos que son iguales. Esto es igual a la suma desde n igual a 1 hasta infinito de k subíndice n por j0 lambda n r asterisco. La exponencial desapareció porque al tiempo 0 t asterisco vale 0. Entonces la exponencial de 0 es 1, toda la exponencial se convierte en 1 y me queda esta expresión de evaluar la condición inicial. Muy bien. Y ahora quiero que noten que esta expresión que nos quedó es una serie de Fourier. ¿Sí lo ven? Tenemos los coeficientes multiplicados por un conjunto, bueno, las funciones que corresponden al conjunto ortogonal. Tenemos lambda subíndice n, r asterisco, es una sucesión porque justo lambda subíndice n es lo que hace que vayamos cambiando de función, y ya habíamos demostrado que este conjunto de funciones es ortogonal. Lo pueden revisar si es que quedan dudas
cuando vimos ortogonalidad, que fue la primera clase de esta tercera unidad. Aquí lo escribí, las funciones J0 de lambda n r asterisco forman un conjunto ortogonal porque ya habíamos demostrado antes que el producto interior de J alfa de xn por x y J alfa de xm por x, ya vieron que justo este conjunto sobre el que hicimos la demostración es equivalente al que tenemos ahora. La única diferencia es que alfa está evaluada, alfa es 0. Ese producto lo definimos en el intervalo de 0 a 1. Quiere decir que justamente ese es el intervalo en donde las funciones son ortogonales. Y fíjense respecto a qué variable estoy integrando. Respecto a x en esta expresión que tengo. Y habíamos demostrado que esto es j alfa prima de xn sobre 2, bueno, todo esto elevado al cuadrado sobre 2 multiplicado por la delta de Kronecker delta mn. Dijimos que cuando los índices son iguales, esto se hace 1, entonces me queda este resultado, pero cuando los índices son diferentes, entonces toma el valor de 0 y toda la expresión se hace 0, indicando que estas dos funciones son ortogonales, o el conjunto completo es ortogonal. Muy bien. Ahora sí, volviendo a lo que les decía, la variable respecto a la cual estoy integrando en esta expresión es x. Esta x es equivalente a r asterisco en la expresión que yo tengo. Quiere decir que voy a tener que integrar respecto a r asterisco y justamente r asterisco es una variable que va de 0 a 1. 0 cuando estoy al centro de la tubería, 1 cuando estoy sobre las paredes. Muy bien, es decir que incluso eso tiene significado el intervalo en el cual estoy haciendo la integral. Muy bien. Tengo entonces bz infinito, que es igual a esta expresión, a la serie de Fourier, y voy a multiplicar ambos lados por J0 lambda m r asterisco. No voy a estar alterando la expresión porque está completa toda la expresión multiplicado, lado izquierdo y lado derecho. Y es justo lo que necesito, que aparezca lambda m en el argumento de la función para que me quede un producto en el que yo pueda utilizar la propiedad de ortogonalidad de este conjunto. Voy a multiplicar por r asterisco, que r asterisco es el jacobiano, estoy en coordenadas cilíndricas, o en términos de la teoría de ortogonalidad, podemos verlo como la función peso, ¿lo recuerdan? Puedo verlo como el jacobiano, que yo creo que es lo más correcto por lo que estamos haciendo, o también puedo ver como que r asterisco es la función peso para poder aplicar la ortogonalidad del conjunto. Y después, una vez que multiplico, voy a integrar. ¿En qué intervalo? En el intervalo de 0 a 1. Fíjense, esta es la expresión de la que estoy partiendo. Bz infinito igual a esta serie. Acá abajo tengo bz infinito multiplicada por j0 de lambda m r asterisco por el jacobiano y estoy integrando respecto a r asterisco de 0 a 1. Del lado derecho, como tengo una suma infinita, que es lo que representa la serie, eso es equivalente a que entre la integral, primero integro y después sumo. Esto además ya sabemos que podemos hacerlo cuando la convergencia es uniforme, ¿lo recuerdan? Lo vimos en la primera unidad del curso. Esto puedo hacerlo sin problemas porque la convergencia es uniforme. Muy bien. Tengo entonces la suma desde 1 hasta infinito de k subíndice n, las constantes salen de la integral de 0 a 1 de j0 lambda n r asterisco, que es lo que ya tenía en la expresión, j0 lambda m r asterisco que es el jacobiano diferencial de r asterisco. Y justo señalé con azul que esta expresión, más bien, bueno, señalé aquí hasta la suma, pero nada más la integral, pueden verlo, la integral es idéntica a la que tenemos aquí arriba. 0 a 1,
J0, lambda n, r asterisco, J0, lambda m, r asterisco, x arriba, r asterisco abajo, diferencial de r asterisco. Muy bien. Quiere decir que como tengo una suma además, estoy conteniendo todas las expresiones que se obtienen al evaluar n y m, más bien n, en esta expresión. Muy bien. Entonces, de la suma del lado derecho, solo tiene que sobrevivir el término cuando n es igual a m. Si lo ven, la m va a estar fija. La n, lo podemos ver aquí en esta expresión, la n va variando. Toma 1, 2, 3, 4 y se va hasta infinito. Entonces, voy a tener esta expresión cuando n vale 1, más cuando n vale 2, más cuando n vale 3 y así me sigo. Pero todas van a ir haciéndose 0 porque ya lo dijimos, cuando n y m son distintas, la expresión se hace 0 por ortogonalidad, las funciones son ortogonales. Por eso acá abajo especifico que solo va a sobrevivir el término cuando n sea igual a m. N va variando y en cuanto tome el mismo valor que m, va a sobrevivir la expresión. ¿Y en quién se va a convertir la integral? En la expresión que demostramos antes. Por eso, del lado izquierdo no pasa absolutamente nada. Tengo la integral de 0 a 1, bz infinito, j0, lambda n. Bueno, lo único que hice fue cambiar el índice. Fíjense que arriba aparecía m, ahora aparece n. Lo señalé en amarillo. Y esto porque estoy diciendo que n es igual a m. No pasa nada. R asterisco multiplicado por r asterisco diferencial de r asterisco. Del lado derecho quito todos los términos que no me interesan y solamente sobrevive kn, j0', que es esta que tengo arriba, de lambda n sobre 2, todo esto elevado al cuadrado. Bueno, más bien solo la j0' elevada al cuadrado. Muy bien. Recuerden que la lambda n son los ceros de j0, es decir que j0 evaluada en esos puntos se hace 0, no la j'. O sea que esto tiene un valor que depende de la lambda n. Muy bien. De aquí, ¿qué puedo hacer? Voy a despejar k subíndice n. Recuerdan que esas son las que estoy buscando. Despejo k subíndice n y esto es igual a 2 sobre j0' de lambda n, todo elevado al cuadrado por la integral de 0 a 1, bz infinito, j0, r asterisco de r asterisco. Y estas eran las que estaba buscando. En cuanto yo las encuentre, bueno, aquí ya las encontré, pero necesito evaluar. ¿Qué necesito evaluar? La expresión en el denominador y la integral que tengo. Una vez que yo evalúe esos dos términos, voy a tener una expresión final para las k subíndice n que voy a poder sustituir en la solución transitoria y entonces ya voy a tener la estacionaria, la transitoria y entonces tendría la solución final que es la resta de ambas. Muy bien. Perdón por repetirlo, pero es que no quiero que se me pierda. Antes de seguir, dice aquí, vamos a hacer una demostración, una prueba que me va a permitir encontrar una expresión análoga para el denominador. Y lo que quiero que verifiquen con este paréntesis que vamos a hacer es que las series de potencias me permiten demostrar algunas propiedades matemáticas, algunas identidades matemáticas que me son útiles en la resolución de problemas como este. Entonces, para hacer la demostración, voy a partir de la serie de la función de Bessel. La función de Bessel es j alfa de x. Y la serie, todo esto lo demostramos completo. ¿Recuerdan cuando resolvimos la ecuación diferencial de Bessel de orden alfa? Es la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n sobre n factorial por la función gamma de n más 1 más alfa por x sobre 2 elevado a la 2n más alfa. Esta expresión ya la teníamos. Voy a hacer ahora que alfa valga 0. Si alfa vale 0,
Entonces me queda j0 de x es igual a la suma desde 0 hasta infinito menos 1 a la n sobre n factorial gamma de n más 1, porque como alfa se hizo 0, únicamente en el argumento me queda n más 1. Y la potencia de x sobre 2 es únicamente 2n porque alfa se hizo 0. Voy a derivar esta expresión. Recuerden que lo que estoy buscando es el denominador. Y en el denominador tengo la primera derivada. Entonces, para hacer la derivada, voy a utilizar la serie. Voy a desarrollar los primeros dos términos. ¿Por qué me interesa desarrollar esos primeros términos? ¿Lo recuerdan? Porque en cuanto yo derivo, el índice puede cambiar de valor. Puede iniciar desde un valor distinto. ¿Cómo sé qué valor va a empezar? Bueno, analizando los primeros términos de la serie. Muy bien. Tengo aquí la derivada. Fíjense que al índice le estoy poniendo un signo de interrogación. Todavía no sé desde dónde empieza. Y el término dentro de la suma lo puedo derivar. Me queda menos 1 a la n, 2n. Este 2n viene de derivar x menos 2 elevado a la 2n. Baja el exponente. Abajo me queda n factorial gamma de n más 1, que son constantes, porque estoy derivando respecto a x, no le pasa nada, por x sobre 2 elevado a la 2n menos 1, al exponente le resto 1, multiplicado por la derivada de lo de adentro, regla de la cadena. Entonces, derivo x sobre 2 y me queda únicamente un medio, que es el término que aparece aquí. Muy bien. Si yo verifico los términos del lado derecho, la derivada de 1 es 0, por eso ya no aparece, y la derivada de x sobre 2 al cuadrado es 2 multiplicado por x sobre 2 por la derivada de x sobre 2, que es un medio. El 2 que bajó con el 1 medio que resulta se eliminan y me queda únicamente menos x sobre 2 más los términos que sigan. Y entonces este término me sirve para saber en dónde tiene que empezar el índice, de tal manera que la expresión que tengo aquí me arroje como primer término menos x sobre 2. Muy bien. Abajo yo ya determiné que n tiene que valer 1. Vamos a corroborarlo. N tiene que valer 1 porque menos 1 a la 1 es menos 1. Aquí está el negativo. 1 menos 1 es 0. 0 factorial es 1. La función gamma de 1 más 1 es 2, la función gamma de 2. Pero si recuerdan, lo voy a escribir aquí, que nosotros demostramos que la función gamma, la función gamma de n más 1 es igual a n por la función gamma de n. ¿Sí lo recuerdan? También demostramos que esto es lo mismo que n factorial. Es decir, que si aquí en el argumento aparece función gamma de n más 1 y n vale 1, me queda la función gamma de 2, que sería 1 por la función gamma de 1 o bien 1 factorial, por lo que ya habíamos demostrado antes. Quiere decir que esto es 1 multiplicado por otro 1, me queda 1 todo este término se convierte en menos 1, que es el término que ya tengo. Está multiplicado por x sobre 2 a la 2n menos 1. Si hago que n valga 1, 2 por 1, 2, 2 menos 1, 1, y me queda x sobre 2, menos x sobre 2. Fue así que determiné que el índice tenía que empezar en 1. Muy bien, ya voy a borrar este término que no me interesa. Muy bien, seguimos. Ya que hice eso, lo que voy a hacer ahora es recorrer el índice. Acuérdense que esos corrimientos de índices a veces lo hacíamos como un cambio de variable. Cuando en la segunda unidad resolvíamos ecuaciones diferenciales. Entonces yo proponía un cambio de k igual a la expresión que fuera en términos de n, y entonces me permitía que todas recorrieran el índice y las potencias de x fueran la misma. Bueno, aquí lo acabo de hacer sin necesidad de hacer un cambio de variable. No hice ningún cambio, solamente recorrí el índice.
Partí diciendo que yo quiero que la serie empiece en 0. Si yo quiero que empiece en 0, entonces fíjense arriba en el numerador, menos 1 a la n, como n empezaba en 1, tenía que quedarme menos 1 a la 1, con eso tenía que empezar. Ahora que hago que n empiece en 0, entonces tengo que poner un más 1 en el exponente del menos 1, para que cuando n valga 0, 0 más 1, 1, y no altere la expresión que siga obteniendo, sea la misma. Abajo, como n empezaba en 1, yo tenía 1 menos 1, la expresión empezaba en 0 factorial. Por eso ahora puse n factorial para que cuando n valga 0, el primer término sea 0 factorial. Y en la función gamma tengo n más 1, el primer término era la función gamma de 2. Por eso abajo puse función gamma de n más 1 más 1. Así cuando n valga 0 me queda la función gamma de 2, que es con el término con el que empiezo. Muy bien. En el exponente, recuerden como n valía 1, arriba, me quedaba 1 en el exponente en el primer término. Ahora que empiezo en 0, me queda 2n más 1 para que cuando esto se haga 0, me siga quedando 1 en el exponente. Y aquí señalé que los términos son lo mismo. Es decir, que las dos expresiones que yo acabo de plantear representan lo mismo. La única diferencia es que en la serie de arriba empezamos en 1, en la serie de abajo empezamos en 0. Por eso aquí señalé, solo se recorrió el índice. Muy bien. Dicho eso, quiero que hagamos lo siguiente. Fíjense que más 1... Ay, lo borré. Muy bien. El más 1 que estaba en la expresión de arriba sale de la suma. Me queda menos 1 multiplicado por la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n sobre n factorial gamma de n más 1 x sobre 2 elevado a la 2n más 1. Lo único que hice fue sacar el menos 1. Y esta expresión que quedó es J1, la función de Bessel de primera clase de orden 1. Y podemos corroborarlo. Aquí arriba tengo la definición. Si alfa vale 1, dentro de la función gamma tengo n más 1 y en el exponente de x sobre 2 tengo 2n más 1. Y justamente es lo que tengo, gamma de n más 1, x sobre 2 a la 2n más 1. Quiere decir que nosotros acabamos de demostrar, haciendo el tratamiento de la serie, que J0' es igual a menos 1 multiplicado por J1 de X. Aquí está encerrado el resultado. Seguimos. Entonces, los coeficientes K subíndice n, en donde el denominador aparecía la primera derivada, de J0, ahora puedo cambiarlo por J1 de lambda n. Falta el negativo, pero como el término está elevado al cuadrado, queda igual. Ya solo debo evaluar la integral que tengo del lado derecho. Es lo único que me hace falta. Vamos a eso. Tengo aquí la velocidad máxima por la integral de 0 a 1 de 1 menos r asterisco cuadrado. Esto salió porque sustituí bz infinito. Tengo entonces este término multiplicado por j0 lambda n r asterisco por r asterisco diferencial de r asterisco. Separo esto en dos integrales. Este primer término menos la integral del segundo término. La primera sería de 0 a 1 r asterisco j0 lambda n r asterisco diferencial de r asterisco menos la integral de 0 a 1 r asterisco cúbica, que es el producto de este término con este, r asterisco cúbica j0 lambda n r asterisco diferencial de r asterisco. Estas dos integrales son las que tengo que evaluar. Comenzamos. Fíjense aquí, un pequeño paréntesis, si tengo la integral de x a la alfa más 1 de j alfa
de px diferencial de x, la integral 1 que tengo arriba es justamente un caso particular. Si alfa vale 0, 0 más 1 tengo x a la 1, en este caso es r asterisco. Alfa dijimos vale 0, j0. P sería el equivalente a lambda n y x de r asterisco. Entonces, la integral 1 dijimos es un caso particular en el que alfa vale 0 de esta integral. Lo que vamos a hacer es evaluar este resultado general para poder plantear el resultado de la integral 1. Muy bien. Nuevamente, como lo hicimos hace rato, voy a ocupar la serie de j alfa. Ahora de px, que es la integral que quiero evaluar. Tengo x a la alfa más 1, que es el término que aparece multiplicando, por j alfa de px, que sustituyo por la serie, eso es la suma desde 0 hasta infinito, menos 1 a la n sobre n factorial gamma de n1 más alfa, por px, porque ahora la variable es todo esto completo, px sobre 2 elevado a la 2n más alfa. Esto es igual, este término que estaba afuera, lo incluyo, me queda la suma desde 0 hasta infinito menos 1 a la n sobre n factorial gamma de n más 1 más alfa, a este término no le pasó nada, y separo p sobre 2, que acompañaba a la x, lo dejo como elevado a la 2n más alfa, y la x que separo la voy a juntar con la x alfa a la alfa más 1 que estaba afuera. Me queda así x a la 2n más 2 alfa más 1. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esta expresión? Integrarla, porque es lo que quiero. Voy a integrar la serie término a término, y aquí tenemos otro ejemplo de el uso de la serie de la función de Bessel de orden alfa de primera clase, que me va a permitir evaluar esta integral. Muy bien. Tengo aquí la expresión, la integral, la suma desde n igual a 0 hasta infinito, el índice no se cambia, pueden corroborarlo, sería un buen ejercicio que lo hicieran. Ya sabemos cómo, desarrollando los primeros términos, recuérdenlo. Entonces me queda la suma desde n igual a 0 hasta infinito menos 1 a la n sobre n factorial por gamma de n más 1 más alfa. A este término no le pasó nada. Multiplicado por p sobre 2 elevado a la 2n más alfa, tampoco le pasa nada. Y estoy integrando respecto a x, ahí es en donde voy a hacer el cambio. Me queda x elevada a la 2n más 2 alfa más 2, le estoy sumando 1 al exponente, sobre el exponente, que es 2 factorizado, multiplicado por n más alfa más 1, más la constante de integración. Y lo único que voy a hacer es, ya que tengo la derivada, la integral, reacomodar la serie. Tengo aquí el primer término, que no le pasa nada, recuerden. Separé esta p que estaba elevada a la 2n más alfa, la coloco aquí, la separo del 2 que tenía el denominador. N más alfa más 1 es el término que tenía acá en naranja, es el mismo. Voy a multiplicar por un 1, p sobre p, de tal manera que me va a quedar 2p elevada a la 2n más alfa más 1, y la p del denominador va a salir de la suma. Muy bien. X está aquí a la 2n más alfa más 1, y simplemente de aquí separé x a la alfa más 1 y la constante se conserva. Este x más alfa más 1, simplemente para poder sacarlo, junto con el p en el denominador, como dijimos, tengo x al alfa más 1 sobre p. Aquí adentro, al término, este es el resultado, menos 1 a la n, no le pasó nada, n factorial, no le pasó nada, y aquí, este fue el cambio que hice. Gamma de n más 1 más alfa está multiplicado por n más alfa más 1. Nuevamente estamos utilizando la propiedad que hace rato vimos, la voy a volver a escribir. Que cuando yo tengo la función gamma de n más 1, esto es igual a la función gamma, no es f, es gamma. Perdón. Gamma de n por n. Muy bien. Fíjense que esta expresión es justamente la que estoy ocupando.
Aquí tengo gamma de n más 1 más alfa multiplicado por n más alfa más 1, que sería el equivalente a esta expresión. Y simplemente le sumo 1 y junto en un solo término, que es lo que hice aquí, la función gamma de n más 1 más alfa más 1. ¿Sí lo ven? El producto de estos dos se convirtió en esta expresión. Muy bien. Luego, el p que habíamos dicho en el numerador se juntó con esta p, me quedó a la 2n más alfa más 1. Fíjense que el 2, también el 1 medio que separé de aquí arriba, elevado a la 2n más alfa, multiplicado por el 1 medio que aparece aquí, se convirtió en 1 medio elevado a la 2n más alfa más 1. X también me quedó elevada a la 2n más alfa más 1, porque le quité este x al alfa más 1, que es el que salió de la integral, de tal manera que pude volver a juntar todo en un solo término, px sobre 2 como lo tenía originalmente. Aquí lo estoy señalando. Así lo tenía originalmente, entonces logro que vuelva a quedar aquí. Solo que el exponente es 2n más alfa más 1, a la constante de integración no le pasó nada. Muy bien. Y ya obtuvimos esta expresión. Esta es la integral que estoy evaluando desde el principio. X a la alfa más 1 sobre p. Aquí está. Esta serie es la serie de j alfa más 1. Y aquí lo podemos ver. Lo único que cambia es que tengo alfa más 1 dentro de la función gamma y alfa más 1 en el exponente de px sobre 2. Entonces me queda j alfa más 1 de px más la constante. Esto es lo que acabamos de demostrar. Muy bien. Voy a borrar esta expresión. Y ahora sí, volvamos. Ya que terminé este paréntesis, bueno, aquí les puse una nota que ya lo mencioné hace rato, que las series me permiten encontrar o demostrar las propiedades, identidades, como en este caso, que estamos utilizándola para este ejercicio, desarrollar algunas propiedades, en este caso de las funciones de Bessel. Pero puede ser muy útil también en otros casos. Ahora sí, ya que demostré esto, volvamos a donde nos quedamos. Teníamos que evaluar estas dos integrales. Ya dijimos que la integral que está encerrada aquí arriba en naranja justamente se reduce a la expresión 1 para el caso en el que alfa es igual a 0 y bueno, x que sea igual a r asterisco. Muy bien. Entonces ya puedo evaluar la integral número 1. Tengo la integral de 0 a 1, r asterisco, j0, lambda n, r asterisco, diferencial de r asterisco, que voy a sustituir con esta expresión. Simplemente le quito la constante de integración porque aquí abajo tengo una integral definida y me queda x a la alfa más 1, alfa vale 0, entonces me queda simplemente r asterisco a la 1. Sobre p, que en este caso es lambda subíndice n, j alfa más 1, como alfa vale 0, me queda j1 de px, o sea, lambda n r asterisco para este caso. Y evalúo de 0 a 1. Muy bien. Cuando evalúo en 1, me queda j1 de lambda n sobre lambda n. Menos, cuando evalúo en 0, r asterisco se hace 0, entonces toda la expresión se elimina. Me queda únicamente este término. Ya tengo la primera integral. Tengo que evaluar ahora la segunda integral. Tengo la integral de 0 a 1, r asterisco cúbica, j0, lambda n, r asterisco, diferencial de r asterisco. Voy a hacerlo por partes. U es igual a r asterisco cuadrada, diferencial de U es entonces 2 veces r asterisco, diferencial de r asterisco. Y voy a considerar que diferencial de V es r asterisco, j0 lambda n r asterisco, diferencial de r asterisco. Muy bien. Esta integral justamente es la que tengo en 1. Tengo que obtener b integrando esta expresión, que es justo lo que tengo acá arriba. Entonces, como ya sabemos cuál es el resultado de esta integral, lo escribo. R asterisco sobre lambda n, j1, lambda n, r asterisco. Muy bien. Pude hacer la integral ya directa porque ya demostramos antes el resultado. Entonces,
Sustituyo. U por B resulta en esta expresión por esta, se convierte en R asterisco cúbica sobre lambda n, J1 lambda n R asterisco, y esto tengo que evaluar de 0 a 1. Menos V multiplicada por du. Este 2 sale, lambda n viene de aquí, de la expresión en B, y el producto de R asterisco por R asterisco me queda R asterisco cuadrada, J1, lambda n R asterisco, diferencial de R asterisco. Y tengo que hacer ahora esta integral. En el siguiente paso, evalúo esta expresión de 0 a 1, me queda J1 lambda n sobre lambda n, el término de 0 se elimina, menos, la integral es exactamente la misma, tengo que evaluarla. Voy a volver a hacerla por partes. Muy bien. Aquí, fíjense, estoy haciendo un cambio previo a evaluarla por partes. J1 aparece dentro de la integral, y ahora la voy a cambiar por J menos 1. ¿Sí lo ven? Para pasar de aquí a acá, cambié de J1 a J menos 1. Y eso es porque también esta propiedad ya la habíamos probado antes, desde que introdujimos a las funciones de Bessel. De hecho, justamente por esto fue que tuvimos que plantear la función de Bessel de segunda clase, porque vimos que J1 no es linealmente independiente de J menos 1, o en su momento J alfa de J menos alfa. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, J1 resulta ser menos J menos 1. Entonces, fíjense, ese fue el cambio que hice para acá. Este menos 2 sobre lambda n no lo estoy considerando. La integral que aparece aquí abajo es exclusivamente este pedazo que estoy señalando. Solamente ese pedazo. Y este signo negativo resulta de cambiar J1 por J menos 1. Es decir, el producto de este negativo con este J menos 1 se convierte en J1. Bueno, para que no se pierdan. Voy a hacer la integral por partes nuevamente. U es igual a R asterisco cuadrada. Aquí está. Diferencial de V, el resto J menos 1, diferencial de R asterisco. La derivada de U, diferencial de U es 2R asterisco, diferencial de R asterisco. La integral de esta expresión de J menos 1 es J0 de lambda n R asterisco sobre lambda n. Esta expresión, ¿de dónde viene? ¿Lo recuerdan? De lo que demostramos al principio. Recuerdan que la primera demostración que hicimos el día de hoy partimos de J0. La derivamos y demostramos que eso era igual a menos J1. ¿Sí lo recuerdan? A menos J1. Que si yo cambio J1 por J menos 1, sería equivalente a decir que J0, la derivada de J0, es J menos 1. Recuérdenlo, fue la primera demostración que hicimos el día de hoy. Entonces, aquí estoy utilizando ese mismo resultado. Tengo J menos 1, la integral es J0 lambda n R asterisco sobre lambda n. Para que así cuando yo pueda derivar, recuerden que tendría que multiplicar por la derivada del argumento, este lambda n se eliminaría. Y obtendría justo lo que tengo arriba. Muy bien. Es decir que esa primera demostración ya nos sirvió aquí también. Sustituyo. Tengo U por B. U es R asterisco cuadrada. Por esta expresión me queda aquí R asterisco cuadrada sobre lambda n por J0 lambda n de R asterisco. Multiplicado, por R asterisco de 0 a 1 tengo que evaluar. Menos la integral de 0 a 1 de b por diferencial de u. El 2 sale de la integral, lambda n también sale de la integral. Tengo adentro r asterisco, que viene de aquí, j0, que viene de b, por la diferencial de r asterisco. Y sigo.
Esta expresión, evaluada de 0 a 1, nada más sobrevive el término cuando evalúo en 1, y eso es J0 lambda n sobre lambda n, menos esta integral, ya sé, es J1 lambda n r asterisco r asterisco. Me quedó nuevamente una integral como la que desarrollamos aquí arriba. Fíjense, tengo esta y es la misma que estoy señalando aquí arriba. Muy bien. Por eso sé que me queda J1 lambda n r asterisco multiplicada por r asterisco y tengo que evaluar de 0 a 1. Evalúo. Aquí me queda de esta expresión, únicamente sobrevive cuando evalúo en 1, me queda 2 sobre lambda n cuadrada multiplicada por J1 de lambda n. Muy bien. Recuerden que toda esta expresión, toda esta que estoy señalando, es únicamente, aquí está, esta integral. Tengo que multiplicarla por menos 2 lambda subíndice n y sumarle este primer término de acá. Y es lo que estoy haciendo aquí abajo. Este término es este de acá. ¿Lo ven? Muy bien. Luego este negativo con el negativo de acá se hace positivo. Me queda 2 sobre lambda n cuadrada. Aquí está. Multiplicado por J0 de lambda n. Luego este signo negativo con este se hace positivo, pero multiplicado por este de acá se convierte en menos. Multiplicado 2 por 2, 4. Lambda n por lambda n cuadrada, lambda n cúbica, por J1 de lambda n. Recuerden que de aquí solamente sobrevive este término. J1 de lambda n. Algo más. J0 de lambda n. Recuerden, habíamos dicho que se hace 0 porque las lambdas son las raíces de J0. Muy bien. Y ahora sí, para que no se nos olvide, volví a colocar qué es lo que estábamos haciendo. Velocidad máxima, la integral de 0 a 1 de todo esto, menos la integral de 0 a 1 de todo esto, que ya las obtuve. Lo único que voy a hacer es sustituirlas. Y aquí está. V máxima, me queda esta expresión, que es el resultado de la integral 1, pueden corroborarlo en sus notas, menos, aquí está, menos esta expresión. Tengo J1 lambda n sobre lambda n, aquí tenía un negativo, multiplicado por este menos es positivo ahora, 4 lambda n cúbica J1 de lambda n. Y ya termino. Este término es el mismo, se elimina. Me queda 4 veces la velocidad máxima sobre lambda n cúbica por J1 de lambda n. Y recuerden que estábamos haciendo toda esta integral para poder evaluar las k subíndice n. Cuando lo hago, obtengo que las k subíndice n son 8 veces la velocidad máxima, que resulta al multiplicar 4 por el 2, 8 veces la velocidad máxima, 1 sobre lambda n cúbica, que aquí está, y esta expresión que tengo aquí se elimina con una de las que están abajo al cuadrado. Me queda 1 sobre lambda n cúbica J1 de lambda n. Y ya encontré las k subíndice n. ¿Sí lo recuerdan? Por eso me gusta mucho este ejercicio. Yo sé que sí es algo largo, pero utilizamos muchas de las técnicas que aprendimos. Muy bien. Ya tengo las k subíndice n, puedo sustituir. Tengo bzt igual a 8, velocidad máxima, la suma desde 1 hasta infinito de la exponencial de menos lambda n cuadrada t asterisco J0 lambda n r asterisco sobre este término, lambda n cúbica J1 lambda n. Fíjense que solo mantuve adentro los términos que tienen n porque justo estoy sumando en n. Los términos que no tienen n pueden salir. Y ya tengo bzt, que es lo que estaba buscando. Que significa que si bz es igual a bz infinito menos bzt, entonces
ya puedo obtener la solución final. Bz es igual a Bz máxima por 1 menos R asterisco. Factorice la B máxima porque aparece en ambas. Aparece en la infinito, en la estacionaria, y en la transitoria, que aquí lo podemos ver. 1 menos R asterisco cuadrado es la solución de Bz infinito. Este negativo es este mismo que estoy señalando. Y Bzt es todo esto. 8 por la suma desde n igual a 1 hasta infinito. Y todo este término se conserva igual. Aquí estoy señalando que todo esto es adimensional. Aparece T asterisco, R asterisco, un 1. Todo esto es adimensional y todo se concentra aquí, en la velocidad máxima. Aquí están las dimensiones de velocidad, que si yo quiero la expresión que sea totalmente adimensional, paso dividiendo Bz sobre B máxima y obtengo Bz asterisco, una velocidad adimensional. Esto es igual a 1 menos R asterisco cuadrada menos 8 y la serie infinita. Esta expresión es la distribución, el perfil de velocidades en dirección z del fluido que se encuentra dentro de la tubería. Y podemos ver, depende de la posición, depende de R y depende del tiempo. Esto me indica cómo se va a mover el fluido. Recuerden, ya lo habíamos dicho en alguna de las clases anteriores, que trabajar las expresiones en forma adimensional es muy útil porque no es necesario que yo tenga que yo especifique las propiedades del sistema. Todo queda de forma generalizada. Puedo evaluar, hacer gráficas sin ningún problema y esto es escalable. Muy bien. Entonces, esta expresión es a la que yo quería llegar. Y aquí viene. Me gustaría que como parte del tercer examen parcial hicieran una gráfica de esta expresión. ¿Cuáles son las variables? Únicamente R asterisco y T asterisco. Es lo único que hay que variar. R asterisco dijimos que tomaba valores desde 0 a 1. ¿Lo recuerdan? Así hicimos la integral. Pero si yo quiero tener un panorama completo, no pasa nada si yo le doy valores a R asterisco, y esto es importante, desde menos 1 hasta 1. Porque recuerden que el comportamiento es simétrico. Pero para que yo pueda visualizar eso en una gráfica, puedo darle valores a R desde menos 1 hasta 1. Y el comportamiento de menos 1 a 0 será simétrico al comportamiento de 0 a 1. Muy bien. ¿Y T asterisco qué valores toma? Es un tiempo adimensional, empieza en 0 y se va hasta infinito. No hay cota. ¿De acuerdo? Muy bien. Me gustaría que hicieran la gráfica en Excel y lo que hice fue crear un archivo de Word en donde les doy las indicaciones para el tercer examen parcial. ¿En dónde pueden encontrar ese archivo? Está en la misma carpeta en donde les subí sus calificaciones del segundo examen parcial. ¿Recuerdan? Publiqué en la página de Facebook una carpeta de Dropbox. Dentro de esa carpeta había una carpeta que decía segundo examen parcial. Ahí coloqué sus archivos. Bueno, en esa misma carpeta coloqué el examen, las instrucciones. Son 4 problemas. Les pedí ahí que les di las instrucciones, que siguieran el mismo formato que tiene el archivo y que una vez que terminaran subieran un archivo PDF a una liga que les puse ahí, a un formulario de Google, como lo hicimos la vez pasada, y también el archivo de Excel en donde quiero que hagan esta gráfica. Son, les decía, 4 problemas. Yo creo que el más largo es este en el que les pido la gráfica, porque tienen que tomar más de su tiempo, tienen que ver cómo mover las variables en el Excel, y eso es lo que quiero evaluar.
algo más quería decirles. Ya. Esta suma, esta serie, es infinita. Para poder evaluarla en Excel, lo que vamos a hacer es ocupar los primeros 15 valores de lambda n. Es decir, que esta suma, en vez de ser de 1 a infinito, sería de 1 a 15. ¿En dónde van a encontrar esos valores? En el mismo archivo de Word ya les coloqué una tabla en donde de donde los pueden tomar. ¿De acuerdo? Quiere decir que lo que ustedes grafiquen tiene que tener un error. Porque en la expresión, en la solución final, tenemos una serie infinita y ustedes estarían truncando esa serie hasta 15 términos. Es una solución aproximada. Muy bien. Me gustaría que le dieran una leída al archivo y cualquier duda que tuvieran, que me preguntaran. Tienen para entregarlo hasta el próximo miércoles. Me parece es miércoles 20 a las 12 al mediodía. Y si hay algo que no quede claro, pueden preguntarme y con todo gusto podemos checarlo a través de la página. Pero sí me gustaría pedirles que recuerden que es un examen. Entonces, las personas que me habían estado enviando dudas a la página en Facebook, se las he contestado a todas, pero a veces me mandaban fotografías del desarrollo que habían hecho preguntándome si estaba bien, si el resultado les parecía a ustedes extraño, querían que yo lo revisara antes. No está mal porque eran tareas que no eran para entregar, eran ejercicios de la serie preparándonos previo a los exámenes, así que las contesté sin ningún problema. Pero para este que es un examen que vamos a considerar para el promedio final, no respondería ese tipo de preguntas. ¿De acuerdo? ¿Qué preguntas podría responder si es que no queda claro qué es lo que tienen que hacer? Si no saben en dónde encontrar alguno de los temas, si revisando los videos anteriores a o los temas que vayan a necesitar para poder resolver el examen, tienen alguna duda, con todo gusto podemos verlo. Si me mandan nuevamente capturas preguntándome por alguno de los videos sobre que no haya quedado claro cómo pasamos de una ecuación a otra, por ejemplo, en uno de los videos, también podemos aclararlo sin ningún problema. No así para los ejercicios del examen. ¿Estamos claros? Si ustedes me mandan fotografías de sus ejercicios del examen preguntándome si van bien, preguntándome si ya está bien el ejercicio, no puedo responder eso. Muy bien. Aclarado eso, me gustaría que le dejáramos ahí. Vamos a hacer otro ejercicio más. Lo empiezo el día miércoles, pero yo les sugeriría que iniciaran también ya con el examen. Decidí dejarlo así porque yo sé que seguramente tienen otras actividades. Es un examen, les digo, el problema más largo va a ser hacer esta gráfica. Les sugerí ahí en el archivo, cuando lo lean, lo verán, que yo les sugerí hacer un ejercicio al día. O sea, les toma poco tiempo. No sé, les tomará 1 hora al día. Entonces pueden hacerlo así, pero lo importante es que lo empiecen a hacer desde ya para que no se les acumule con otras actividades. Bueno, eso es todo. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.